después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Entre las consecuencias de las elecciones del día domingo está el estado deliberativo en el que ha quedado la Unión Cívica Radical. Hay representantes de esa tradicional fuerza política que están acelerando la definición de postura respecto del balotaje. Pero también hay algunas afirmaciones. Ayer nos sorprendió mucho lo que nos dijo Conrado Storani, que es diputado nacional con mandato cumplido, un dirigente histórico del radicalismo riocuartense, que dijo que si el radicalismo sigue demorando su reperfilamiento desde principios de ideas, en este tiempo corre hasta el riesgo de desaparecer. Pero más temprano habíamos hablado con un referente del PRO, que integran Juntos por el Cambio, con el radicalismo, diciendo que era una bolsa de gatos. Cambiemos. Antes de escucharlo, para recordar esa referencia, voy a saludar a Dante Rossi, el legislador provincial de Juntos UCR. Buenos días, Dante, ¿cómo le va? Guillermo Jeremías del programa Así Son las Cosas. ¿Cómo anda usted? Hola, Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, muy bien. Si me permite 30 segundos, escuchamos lo que nos decía ayer Sebastián García Díaz, que escribió una dura autocrítica en donde apunta los cañones primero al propio PRO y después a Juntos por el Cambio. Algo de lo que nos dijo ayer en la mañana Así Son las Cosas. Es decir, no, sí, hace vos el mea culpa, pero yo no, porque va a haber esa miseria seguramente, y bueno, va a empezar a crujir la estructura. Pienso que yo soy más partidario de que si tiene que romperse, que se rompa para después reconstruirlo, que sigamos tratando de atar con alambre, ponerle curitas a una cosa que claramente no ha funcionado. O sea que, por ejemplo, la relación, lo digo con mucho respeto, porque los radicales no dejan de ser un partido centenario, ¿no? Pero bueno, los radicales tienen que asumir que ya no son los radicales que eran antes, digamos, no, y sigue habiendo efectivamente una unidad básica en cada pueblo, pero bueno, a los resultados están a la vista, digamos, o el juecismo, o la coalición cívica, o el PRO, digamos, el PRO que éramos. Entonces aquí todos nos tenemos que bajar del pony y con mucha humildad y mucho mea culpa decir, bueno, che, a ver cómo empezamos de nuevo. Esto nos decía ayer Sebastián García Díaz, ex precandidato a intendente en la ciudad de Córdoba y dirigente del PRO. Crítico con su propio partido, dijo que el PRO era una bolsa de gato, pero también con sus aliados políticos. ¿Cuál es la lectura que realiza Dante de este momento? ¿Usted se alinea entre los radicales urgidos por sentar postura respecto de lo que pasó el domingo y lo que se viene el 19 de noviembre? Sí, por supuesto. Primero, respecto de las críticas, obviamente que hay que hacer una lectura de lo que pasó. Yo soy de los que ha perdido 4-0 este año, porque en La Paz me enrolé con Horacio Rodríguez Larreta, porque pienso que la Argentina tiene que ver con el diálogo y no en pensar que el que opina distinto es un enemigo en la democracia. Pero hay que discutir, hay que debatir, evidentemente hay cosas que pulir. Yo creo que hay que intentar hacer un enorme esfuerzo por mantener la coalición, por discutir sobre todo cuáles son las bases de la coalición. Hago como mea culpa de que el radicalismo no discutió con más fuerza, no impuso con más fuerza las ideas que son propias dentro de la coalición y nos dejamos llevar muchas veces haciendo seguidismo a las cosas que hacía el PRO. Pero acá en Córdoba urge una definición, no es tan importante lo que digan los dirigentes, porque evidentemente por más que alguien diga hay que ir para allá, la gente no va para allá y vota lo que quiere, pero el partido tiene que estar a la altura de las circunstancias. Yo digo que los resultados del domingo no nos gustaron, no creemos que sea una solución para la Argentina en ninguna de las dos propuestas, pero lo que he dicho es que para arrancar ese debate hay que decir con quién no, entonces como para ir descartando opciones. Y yo creo que no con Javier Milei, no con un dirigente que se ha cansado de denostar la figura de Raúl Alfonsín, que creo que a 40 años de la democracia es el que garantizó
por el esfuerzo del pueblo, pero por su liderazgo también, la recuperación de la democracia para siempre, y con posturas que tienen que ver con liquidar la educación pública, la salud pública, y con volver o con tirar a nuestros jubilados a las FJP. Entonces arranco diciendo con quién no. Está bien. Aquí hay una cuestión de críticas a Alfonsín, que es, por supuesto, un referente ineludible de la historia del radicalismo, o es más como dice Ricardo Alfonsín, hoy alineado con el gobierno. El problema no es que Milei, que hoy puede despertarse elogiándolo a Raúl Alfonsín, pero si quiere hacer las cosas que quiere hacer, es más una cuestión ideológica, no de críticas o elogios hacia un determinado referente. Lo que Milei quiere hacer y lo que el PRO hizo y quiere hacer pareciera estar alejado de los principios del radicalismo. La pregunta es ¿por qué el radicalismo está ahí? No, primero vamos a ver qué hace el PRO. Si efectivamente dirigentes del PRO acompañaran a Javier Milei, ese es un punto de inflexión y un límite para nosotros que haría que discutiéramos en serio sobre si pertenecemos a la misma alianza o no, porque efectivamente, como dice Sebastián, hay que discutir si nos unen los mismos valores, las mismas ideas. Pero usted tiene dudas, Dante, perdón la interrupción, ¿usted tiene dudas que sectores del PRO jugaron y juegan con Milei? Bullrich, antes de que le dijera terrorista, se sacaba fotos con Milei. Macri se puso contento cuando Milei ganó en las PASO. ¿Usted necesita otra prueba de que hay sectores del PRO que están con Milei? No, yo lo que creo es que cuando Macri, después de las PASO, hizo las desafortunadas declaraciones diciendo que Javier Milei también representaba el cambio en la Argentina, me parece que generó una reacción de muchos dirigentes, incluso del PRO, que vieron como desafortunadas esas expresiones. Y seguramente el PRO Rodríguez Larreta no es lo mismo que Bullrich, y Rodríguez Larreta no es lo mismo que las expresiones de Macri. Por eso ellos hoy creo que tenían una reunión y se tienen que definir institucionalmente para dónde van. Yo no creo, me sorprendería mucho, porque está bien, palabras son palabras, pero también hay límites. Yo me sorprendería mucho que Patricia Bullrich acompañe a Javier Milei cuando Milei le ha acusado de poner bomba y de matar chicos en jardines de infantes. Y uno dice, bueno, pueden ser palabras, bueno, no, de algunas cosas no se vuelve. Pero efectivamente las diferencias nuestras son profundas, ideológicas y de valores. O sea, si Milei fuera el presidente de la nación, nosotros nos tenemos que preparar para resistir, para que la educación siga siendo pública, para que la salud pública siga generando igualdad, para que no haya dolarización, para que no haya un país que deje tirado fuera del sistema a más del 45% de los argentinos que no tienen forma de defenderse de un capitalismo extremo. Bueno, diferencia muy profunda de lo que está planteando Milei hoy. Dante, ¿usted cree que, porque ayer hablábamos con Rodo Storani, que nos decía, bueno, hay varias opciones, puede decidirse apoyar a Milei, puede decidirse apoyar a Massa, puede decidirse la abstención, puede decidirse votar en blanco, puede decidirse la libertad de acción? ¿Usted cree que el posicionamiento del radicalismo no debe dejar dudas? Yo creo que alguna de esas alternativas se va a tomar, por supuesto. Yo creo que el radicalismo, entiendo que mañana hay una reunión del Comité Nacional. En Córdoba estamos esperando que mueva la ficha primero el Comité Nacional, que es el que tiene que resolver la política global para empezar a discutir acá. Es importante que el partido defina una postura, no porque... Pero Dante, ¿no es al revés la historia? ¿No tienen que citar a los radicales? Tiene que ser de abajo para arriba, porque cuando dice, estamos esperando que defina la política el Comité Central, ¿no sería el funcionamiento de un partido no debiera ser al revés? ¿No debiera juntarse aquí en el Comité Río Cuarto, una asamblea de radicales? ¿Qué hacemos? Y que eso vaya elevando mandatos para que el comité tome una decisión. Pero tranquilamente lo puede hacer cada uno de los radicales. Yo digo los órganos que tienen que resolver posturas, porque nosotros tenemos un sistema federal, seguramente de la
de la reunión del Comité Nacional participará Marcos Carazo, que es el presidente electo por el voto de los radicales. Entonces, digo, orgánicamente, independientemente de que cada uno se exprese. Yo me expresé el día domingo a la noche, una vez conocidos los resultados, y hay otros radicales. Carazo, el presidente del partido, se expresó de la misma manera, y es muy válido que demos el debate. Yo que creo de lo que he escuchado, lo que he hablado ayer, le diría que hay amplísima mayoría, casi unanimidad, en rechazar la posibilidad de acompañar a Milei, o de sugerir a Milei, o de hacerle un guiño a Milei. O sea, eso creo que está muy bueno, que el radicalismo descarte eso y que avance en una discusión. Si el PRO llegara a resolver otra cosa, avance en una discusión sobre si nosotros nos mantenemos o no en esa alianza, en esa coalición. Bueno, y después está la otra alternativa de ver cómo, si uno directamente o vota en blanco, o deja en libertad de acción, siempre haciendo una consideración, que la hago yo por lo menos. No es lo mismo Milei que Massa, independientemente de que si el radicalismo resuelve abstenerse, allí haré lo que diga el partido, pero no es lo mismo Milei que Massa. O sea, me parece que Milei representa todo lo contrario. Milei es un dirigente antidemocrático, es un dirigente que piensa que el que opina distinto es un enemigo al que hay que perseguir, al que hay que denostar, al que hay que humillar. Bueno, y Massa es un dirigente político de un partido del cual nosotros no nos sentimos representados. Creo que es el responsable de un gobierno muy malo, pero no es lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La expresión de Milei llevaría al desastre realmente a la Argentina. Dante, finalmente, de cuño propio, ¿qué le está pasando a Juntos por el Cambio o qué le pasó al radicalismo? A nosotros, ¿qué nos pasó? Primero, ¿qué nos pasó dentro de Juntos por el Cambio? Nosotros magnificamos la diferencia, nos dijimos de todo antes de la PASO, no escuchamos a la sociedad que reclamaba unidad. Nos pasaron todas esas cosas que derivaron en que apareciera un fenómeno como Javier Milei, que con las barbaridades que dice y con un programa que apela a la magia y no al esfuerzo para resolver las cosas, se coló en esta elección y terminó ganando las PASO y siendo alternativa y yendo al balotaje. Y después, bueno, en el radicalismo vamos a debatir sobre cuál tiene que ser el perfil. Yo creo que nosotros tenemos que volver a poner el acento en nuestra esencia, en defender a los que menos tienen, en generar propuestas. Y cito una de las cosas que hay que es muy gráfica, pero por ejemplo, cuando se discutió el impuesto a las ganancias y quitarle a nuestros trabajadores la carga impositiva, bueno, el radicalismo se dejó llevar por otras posiciones, y a pesar de haber planteado siempre que el salario no es ganancia y que se tenía que quitar ese impuesto, terminó votando de la misma manera que otras expresiones políticas y en contra del quite de ganancias. Bueno, no nos puede pasar más eso. Nosotros tenemos que evaluar primero, defender a los que menos tienen, a los trabajadores, a los que hoy peor la están pasando en la crisis. Dante, muchas gracias por estas apreciaciones y estaremos atentos a lo que define el radicalismo a nivel nacional. Gracias a usted, buen día. El legislador provincial Dante Rossi. Pocos radicales dicen claramente la postura, como lo ha dicho el propio Rossi. En este momento está siendo entrevistado en el canal C5N Federico Storani, el referente político riocuartense también. Vamos a escuchar a ver cómo se está definiendo. El pensamiento más reaccionario y conservador y fascista también en América Latina. Por lo tanto, que sea antirradical, para mí es un mérito, porque yo creo que lo es porque él está rodeado de algunos que tienen algún planteo vengativo, por ejemplo, el negacionismo de lo ocurrido durante la dictadura militar, con la utilización del terrorismo de Estado. No nos perdonan a los radicales que hayamos sido autores del juicio a la Junta Militar en su momento, que la película 1985 tuvo tanto suceso, pero fue en el contexto de una decisión política de un gobierno democrático como el de Raúl Alfonsín. Y por otro lado, si desagregamos las ideas de Milei, están las antípodas. Desde mi punto de vista no son nuevas, son muy antiguas. La escuela austríaca que él invoca permanentemente es una escuela que
solo puede aplicarse en lo económico con autoritarismo en lo político en países subdesarrollados. Pero a su vez es una suerte de menemismo remozado. Es el consenso de Washington en una expresión extrema. El grupo SEMA que lo apoya son casi los mismos nombres y apellidos que estuvieron presentes durante el gobierno de Menem. Storani, por lo que usted está diciendo y sobre todo por este concepto donde trata de fascista a Milei, ¿considera que los radicales en el balotaje tienen que votar a Sergio Massa? No queda ninguna duda. Yo con el gobierno actual tengo enormes diferencias. Tengo diferencias vinculadas a una situación inflacionaria desatada, a una pobreza estructural que supera el 43% y un 8% de indigencia. Tengo diferencias con transparencia, por ejemplo, y con situaciones institucionales, pero es una opción claramente que está dentro del sistema democrático. La otra es una opción autoritaria. Entonces yo no tengo ninguna duda que vamos a votar muchos por la única opción democrática que quedó en el balotaje. ¿Y qué le genera cuando hay un sector del radicalismo donde habla de llamar a votar en blanco o no expresarse hacia ninguno de los dos candidatos? En el mejor de los casos es naif, es ingenuo, porque ante semejante opción uno no puede tener neutralidad en esto. Esto es como si tuviéramos que votar en España entre Vox o aún, supongamos, el Partido Popular, ni siquiera el PSOE. No hay duda que uno expresa determinadas reglas de juego democrático y el otro es antidemocrático, aunque adhieran a determinadas reglas de juego simplemente para tener una expresión política del momento. Pero son emergentes de un pensamiento autoritario, que va en contra de los derechos, que está en favor del calentamiento global porque lo niegan, que plantean un endiosamiento del mercado a punto tal que llegan a plantear el tema de la libre venta de armas, que produce más de una tragedia por día en la primera potencia del mundo por un lobby como es la Asociación del Rifle, o la venta de órganos humanos, o que son misógenos, por ejemplo, y avanzan sobre las conquistas y los derechos de las mujeres. Acá Milei, por ejemplo, plantea la posibilidad de la abrogación de la interrupción voluntaria del embarazo, que empalma con conquistas que se dieron en el gobierno radical, patria potestad compartida, divorcio vincular y ahora el IVE. Entonces, la verdad, no entiendo. Bueno, lo está diciendo, ¿no? Claramente Federico Storani, ¿no? Claramente. La tibieza de la equidistancia de algunos sectores, incluyo a los periodistas, porque no nos hagamos los tontos, la tibieza de la equidistancia de algunos sectores se torna antidemocrática, si uno quiere ir un poquito más profundamente. La otra cuestión que ha surgido en el último tiempo, como una paradoja, he entrevistado a varios y he dejado pasar el agua para, no me quiero ir. He escuchado a muchos dirigentes que te están diciendo, políticos, ¿no? Bueno, pero nosotros no le tenemos que decir a la gente qué votar. La gente sabe qué votar. Porque nosotros no podemos ordenarle a la gente que haga tal cosa. Chicos, váyanse de la política, señoras, señores, porque la política es justamente eso que ustedes están negando como principio porque no asumen tener las agallas de sentar postura. La política es eso, la política es la representación de sectores sociales que per se no pueden manifestarse, sino que necesitan a alguien que los represente como una síntesis, con un constructo de ideas, ideología, es eso, y que sí te tienen que decir, che, mirá, yo tengo esta idea, 1, 2, 3, 4, 5, si a vos te empatiza esa idea, votame. Le están diciendo a la gente. ¿Desde cuándo ahora los políticos reniegan de su propia esencia? Todo el tiempo te dicen, votame a mí, cree en mi proyecto, y ahora que tienen que poner las cosas que tienen que poner sobre la mesa, dicen, bueno, pero yo no lo ordeno al votante que vote a uno u otro. No, ya sé que no es automático, ya sé que cuando vos vas a votar, tomás tu decisión, pero la política se construye desde el convencimiento con fundamento de un paquete, un constructo de ideas con las que vos empatizás, disentís.
que no se hacen cargo ahora de lo que es la política. La política es eso. Viene un señor y te dice, mira, para mí la sociedad tiene que ser así, 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 así. ¿A vos qué te parece? ¿Coincidís? Y a mí me parece que esto también, esto no. Bueno, si vos lográs que alguien sintetice la mayor cantidad de tus ideas, vas y lo votás. Pero la política no puede renegar de ese rol, de esa función, porque no le conviene en la coyuntura. Lo está diciendo un sector del esqueletismo. Está diciendo, bueno, nosotros no podemos llevar a los votantes a que voten a quien quiera. Y si eso pedís todos los días, que voten tu idea, hacete cargo del rol político. Porque si no es muy fácil. Cuando te conviene te haces el político y cuando no te conviene te lavas la mano y decís, ahí está el votante que haga lo que quiera. Yo no me voy a meter. Eso es ir en contra de la propia función para la que fuiste elegido, para la que te dan una representación. Por eso la democracia es delegativa. Ahora surge una nueva variante, el político que te dice, vos hacés lo que quieras, no lo que yo te digo. Dejan de ser políticos si tienen ese principio.